Prepárate para la historia más macabra que hayas escuchado. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un tren fantasma aparece en medio de la noche? Cuando te llama, tienes la oportunidad de escapar, pero ¿lo lograrás? ¿O serás arrastrado a un destino sin retorno? Esta historia está llena de misterio, terror y una tensión tan densa que hará que tu corazón se acelere. Y te aseguro, lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Pero atención, este viaje recién comienza, y necesito que te quedes hasta el final. Sígueme ahora, dale like al video, comenta lo que piensas y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia aterradora. El tren ya partió, y vas a ser testigo del destino de quienes se suben a él. ¿Estás listo para lo que sigue? Asterisco asterisco. El aire de la noche estaba cargado de un silencio antinatural, como si hasta los insectos hubieran decidido abandonar ese lugar. La estación se alzaba como una reliquia olvidada, cubierta de grafitis descoloridos y maleza que emergía entre las grietas del concreto. Cada paso que daba el periodista resonaba como un eco infinito, multiplicando la soledad del lugar. La luna llena bañaba la plataforma con una luz pálida, y los rieles oxidados se extendían hacia la oscuridad como venas metálicas. Había algo inquietante en esa estación, una sensación de que no estaba tan vacía como parecía. Entonces, lo escuchó, un silbido largo y melancólico, como el último suspiro de un moribundo. Al mirar hacia la lejanía, el periodista vio dos luces amarillas perforando la oscuridad, aproximándose a una velocidad imposible. El tren emergió de la nada, cubierto de hollín y óxido, con un rugido que parecía provenir de las profundidades del infierno. Sus ventanas, ennegrecidas, parecían mirar hacia afuera como ojos vacíos. Sin pensarlo mucho, subió al vagón. Una fuerza invisible parecía empujarlo, como si el tren lo reclamara. Apenas puso un pie dentro, el aire cambió. El olor a humedad y hierro oxidado era casi insoportable, pero lo que lo hizo detenerse en seco fue lo que encontró en el primer asiento, un cuerpo mutilado, seco como una momia, con las cuencas de los ojos vacías mirando hacia él. El periodista retrocedió, pero la puerta del tren se cerró con un estruendo, dejándolo atrapado. Mientras intentaba calmar su respiración, escuchó un sonido que lo heló, un gemido gutural proveniente del cadáver. Lentamente, la cabeza de aquel ser se giró hacia él, y de su boca brotó un líquido negro que goteaba al suelo, formando un charco espeso. Una risa siniestra llenó el vagón, pero no había nadie allí. Las luces parpadearon, y el tren comenzó a moverse con un chirrido ensordecedor. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando, y ansioso por devorarlo. Cuando el tren comenzó a moverse, el periodista se tambaleó, aferrándose a uno de los asientos. La velocidad era tan rápida que los rieles debajo chirriaban como si estuvieran a punto de romperse. El vagón, que al principio parecía vacío, ahora parecía cobrar vida. Las paredes crujían, y el aire se llenó de un susurro constante, palabras que no podía entender pero que le erizaban la piel. Avanzó lentamente, evaluando cada rincón, y encontró algo aún más perturbador: las manchas en el suelo no eran solo óxido. Era sangre seca, cubierta con capas de polvo y mugre, como si nadie hubiera limpiado ese lugar en décadas. La sensación de ser observado era ineludible. En el siguiente asiento, un hombre vestido con ropa de otra época yacía inmóvil. Al principio pensó que estaba dormido, pero la piel pálida y los labios azulados delataron la verdad: estaba muerto. El periodista retrocedió, pero el cuerpo se movió de repente, inclinándose hacia adelante. Un crujido grotesco acompañó el movimiento, y la cabeza del hombre giró de manera antinatural, mirándolo directamente a los ojos. Asterisco, ¿por qué subiste? Asterisco, murmuró el cadáver con una voz quebrada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Antes de que el periodista pudiera responder, el cuerpo se desplomó, pero su rostro quedó congelado en una expresión de terror. El periodista intentó abrir la puerta hacia el siguiente vagón, pero estaba cerrada. Golpeó con fuerza, rogando que se abriera, mientras el vagón se llenaba con un olor nauseabundo. De las grietas del suelo comenzó a brotar un líquido negro,
espeso y burbujeante, que rápidamente cubrió sus zapatos. Entonces lo escuchó, un grito desgarrador que provenía de algún lugar cercano. Era un sonido humano, pero estaba lleno de sufrimiento. No pudo evitar avanzar hacia el origen y encontró algo que lo dejó paralizado. Una figura, apenas reconocible como humana, estaba clavada al techo del vagón con ganchos oxidados. Su carne colgaba en tiras, y sus ojos lo miraron suplicantes antes de abrir la boca y emitir un alarido que sacudió el tren entero. El periodista gritó y finalmente logró abrir la puerta, lanzándose al siguiente vagón. Pero no sabía que estaba dejando atrás una trampa solo para caer en algo aún peor. El próximo vagón estaba iluminado por una luz tenue, parpadeante, que parecía provenir de lámparas de gas antiguas. El ambiente era sofocante, y el periodista sentía que le faltaba el aire con cada paso que daba. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, retratos de pasajeros de todas las edades. Pero algo estaba mal con esas imágenes. Al mirarlas más de cerca, se dio cuenta de que los rostros de los pasajeros estaban desfigurados, como si algo hubiera borrado sus expresiones. Algunas fotos incluso mostraban figuras parcialmente visibles, como si no hubieran terminado de materializarse. Y en el centro de todas ellas, una imagen lo detuvo en seco. Era él, con el mismo traje que llevaba puesto, sentado en uno de los vagones. Mientras procesaba lo que veía, sintió un frío repentino detrás de él. Al girarse, vio cómo las sombras en las paredes comenzaban a moverse, desprendiéndose como si tuvieran vida propia. Las figuras eran humanas, pero sus movimientos eran erráticos, convulsivos, y se arrastraban hacia él. Desesperado, trató de retroceder, pero el vagón parecía alargarse interminablemente. Las sombras lo alcanzaron, una de ellas envolviendo su pierna con un tentáculo negro y helado. Un dolor agudo recorrió su cuerpo cuando algo invisible comenzó a rasgar su piel, dejando marcas profundas que sangraban profusamente. En su lucha, pateó con fuerza y logró liberarse, pero el precio fue alto. Las sombras devoraron a una de las figuras humanas que se arrastraban. Su grito de muerte resonó en el vagón, y cuando el periodista volvió a mirar, solo quedaban manchas negras donde antes había una forma humana. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente logró alcanzar la siguiente puerta, pero las sombras se quedaron atrás, observándolo, esperando que cometiera el siguiente error. El periodista avanzó al siguiente vagón con el cuerpo temblando y la mente inundada de imágenes perturbadoras. Apenas cruzó la puerta, fue recibido por un sonido aterrador, llantos y gemidos desgarradores que parecían provenir de todas partes. Las luces del vagón titilaban débilmente, revelando figuras encorvadas en los asientos, con cabezas enterradas entre las manos. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las figuras no eran humanas. Sus cuerpos estaban deformados, con extremidades desproporcionadas y piel desgarrada que colgaba como trapos sucios. Uno de ellos levantó lentamente la cabeza, y el periodista contuvo el aliento. Su rostro carecía de ojos, en su lugar, había cuencas negras que parecían absorber la luz. «Asterisco, ayúdanos», asterisco, murmuró la figura, pero su voz no era humana, sino un susurro distorsionado que retumbaba en los oídos. El periodista retrocedió, pero su pie pisó algo blando. Al mirar hacia abajo, vio una masa viscosa que parecía estar viva. El líquido negro que había encontrado antes se extendía por el suelo, formando manos que intentaban atraparlo. Desesperado, buscó una salida, pero el vagón comenzó a llenarse de una niebla densa. Las figuras deformes se levantaron de sus asientos, moviéndose hacia él con pasos torpes pero rápidos. Una de ellas lanzó un grito espeluznante, y en un instante, las demás se unieron en un coro de alaridos que parecían provenir directamente del infierno. En su huida, el periodista vio como una de las figuras atrapaba a otra, arrancándole la carne con uñas largas y afiladas. La víctima emitió un grito desgarrador antes de colapsar en un charco de sangre negra. Finalmente, alcanzó la puerta que lo conducía al próximo vagón. La abrió de un empujón, pero antes de cruzar, giró para mirar atrás. Las figuras lo observaban, inmóviles, mientras la niebla se disipaba lentamente.
Una de ellas alzó un brazo, señalándolo, como si le estuviera advirtiendo que no habría escapatoria. El nuevo vagón parecía diferente. En lugar de asientos, estaba lleno de espejos de diferentes tamaños y formas, todos ligeramente empañados. Al caminar por el estrecho pasillo, el periodista se vio reflejado cientos de veces, pero algo no cuadraba, sus reflejos no imitaban sus movimientos. Mientras avanzaba, uno de los espejos mostró algo aterrador. No era su rostro el que lo miraba, sino una versión distorsionada de sí mismo, con ojos hundidos y una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados. El reflejo levantó una mano, y cuando el periodista hizo lo mismo, notó que sus dedos comenzaban a sangrar sin razón aparente. Asterisco, ¿por qué sigues avanzando? Asterisco, susurró el reflejo. Antes de que pudiera responder, el vidrio se rompió con un estruendo, y una figura emergió del espejo. Era alta, encorvada, con brazos largos y garras que raspaban el suelo. El periodista corrió hacia la siguiente puerta, pero su camino fue bloqueado por más figuras que salían de los espejos. Cada una era una versión retorcida de sí mismo, riendo con voces distorsionadas. Una de ellas lo atrapó por el brazo, clavando sus garras en su piel. El dolor fue insoportable, pero logró liberarse y cruzar al siguiente vagón, dejando atrás un rastro de sangre. Mientras cerraba la puerta, escuchó un último susurro. Asterisco, nos veremos al final. Asterisco. El siguiente vagón no parecía un vagón en absoluto. Al cruzar la puerta, el periodista se encontró de pie en lo que parecía ser una estación de tren. Estaba desierta, cubierta de niebla y rodeada por un bosque oscuro cuyos árboles se alzaban como sombras vivientes. La única luz provenía de un farol parpadeante que colgaba sobre un banco destartalado. Al mirar a su alrededor, escuchó un silbido agudo, como el de un tren, pero más penetrante, seguido de un eco de voces lejanas que parecían llamarlo por su nombre. Las paredes invisibles del vagón comenzaron a distorsionarse y la estación se transformó en un lugar más oscuro y retorcido, lleno de gritos y sonidos de metal chocando. A lo lejos, vio un tren acercándose, pero no era como cualquier otro tren que hubiera visto antes. Estaba hecho de huesos, y sus ruedas eran enormes mandíbulas que giraban, triturando cualquier cosa en su camino. En sus vagones, figuras humanas se retorcían, golpeando las ventanas con desesperación. Cuando el tren fantasma pasó junto a él, algo saltó de uno de los vagones y aterrizó frente a él, un conductor esquelético con un uniforme antiguo, que llevaba un reloj de bolsillo roto. Asterisco, tu tiempo ha terminado, asterisco, dijo con una voz grave y resonante. El periodista trató de escapar, pero el suelo bajo sus pies comenzó a quebrarse, y de las grietas emergieron manos que intentaban arrastrarlo al abismo. Desesperado, encontró una puerta en medio de la nada y se lanzó hacia ella, cerrándola justo a tiempo para evitar ser capturado. El siguiente vagón estaba iluminado por candelabros colgantes, llenos de velas que goteaban cera negra. En el centro, había una larga mesa cubierta con un mantel rojo oscuro y platos llenos de comida en descomposición. Sentados alrededor de la mesa había figuras humanoides que parecían muertos vivientes, con carne podrida y ojos vacíos. Cuando el periodista intentó avanzar en silencio, una de las figuras giró la cabeza hacia él con un crujido aterrador y lo invitó a sentarse con un movimiento de su mano esquelética. Las demás figuras comenzaron a reír, un sonido hueco y aterrador que hacía eco en el vagón. Asterisco, come con nosotros, asterisco, dijo una voz que resonó desde todas partes. Una figura al final de la mesa levantó una copa llena de un líquido espeso y rojo. Asterisco, es tu última cena. Asterisco. Cuando el periodista intentó retroceder, las figuras se levantaron de sus sillas al unísono, moviéndose hacia él con movimientos espasmódicos. Una de ellas lo alcanzó y lo empujó hacia la mesa, clavando sus uñas afiladas en su hombro. Gritó de dolor, pero logró zafarse y correr hacia la puerta del próximo vagón, dejando atrás el banquete macabro y los gritos de las sombras hambrientas. El periodista se encontraba ahora en un vagón donde las paredes estaban cubiertas de nombres tallados. Miles de nombres que parecían haber sido grabados con desesperación. Al tocarlos, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo,
como si pudiera escuchar los gritos y llantos de las almas que representaban. De repente, el vagón se llenó de voces susurrantes, todas hablando a la vez. Las luces comenzaron a parpadear, y las palabras de los susurros se volvieron más claras. Asterisco, ayúdanos, sálvanos, asterisco. Cuando el periodista intentó avanzar, algo lo detuvo. Del suelo emergieron figuras translúcidas, rostros retorcidos por el dolor y la desesperación. Uno de ellos, una mujer con el rostro cubierto de quemaduras, se acercó más, extendiendo una mano hacia él. Asterisco, tú lo provocaste. Asterisco gritó con un tono de acusación. Antes de que pudiera reaccionar, las figuras se lanzaron hacia él, atravesándolo como espectros, pero dejando una sensación de frío y vacío que casi lo paralizó. Tropezó hacia la puerta, sintiendo como cada nombre en las paredes parecía gritar al unísono mientras salía del vagón. El nuevo vagón estaba completamente oscuro. Solo el eco de los pasos del periodista rompía el silencio absoluto. Cuando intentó encender la linterna de su teléfono, notó que la batería estaba completamente descargada, aunque hacía unos minutos estaba al 100%. Un leve murmullo comenzó a llenar el espacio, como si miles de voces hablaran al unísono desde las sombras. Poco a poco, las voces se hicieron más claras. Asterisco, no deberías haber entrado aquí, asterisco. Asterisco, ¿por qué sigues vivo? Asterisco. Asterisco, pronto serás uno de nosotros. Asterisco. El periodista sintió un frío antinatural que le calaba los huesos. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, vio que las paredes del vagón estaban cubiertas de rostros distorsionados, como si estuvieran atrapados en el metal, luchando por salir. Las bocas de los rostros se movían al compás de los susurros, y sus ojos vacíos lo seguían a cada paso. De repente, una de las caras se desprendió de la pared, transformándose en una figura humanoide cubierta de un líquido negro viscoso. Esta lo atacó con garras afiladas, rasgando su camisa y dejando marcas profundas en su pecho. Gritando de dolor, el periodista logró esquivar otro ataque y correr hacia la puerta siguiente, pero no antes de ver cómo más figuras emergían de las paredes, llenando el vagón con sus gritos desgarradores. Al cerrar la puerta detrás de él, escuchó un último grito. Asterisco, no podrás escapar del tren fantasma. Asterisco. Este vagón era diferente a los anteriores. Estaba vacío, pero el aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de una energía oscura. En el suelo, vio un rastro de cenizas que formaban figuras de cuerpos retorcidos. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo, y un extraño aroma a carne quemada llenaba el espacio. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar gemidos de dolor. De las paredes, figuras translúcidas emergieron lentamente, sus rostros reflejando sufrimiento eterno. Eran almas en pena, atrapadas en el tren, condenadas a repetir su muerte una y otra vez. Uno de los espectros, una mujer con un vestido quemado y piel carbonizada, se acercó a él. Sus ojos vacíos irradiaban odio. Asterisco, tú también arderás, asterisco susurró antes de desaparecer en el aire. El periodista sintió un calor intenso detrás de él y, al voltear, vio que el vagón comenzaba a llenarse de llamas. Las almas gritaban mientras sus cuerpos se consumían una y otra vez en un ciclo infinito de agonía. Corrió hacia la puerta, pero las llamas se extendieron rápidamente, bloqueando su camino. Con un esfuerzo desesperado, logró empujar la puerta y cruzar al siguiente vagón justo antes de que el fuego lo alcanzara. Desde el otro lado, podía escuchar los gritos de las almas atrapadas, resonando en su mente como un eco interminable. El siguiente vagón parecía un santuario profano. Estaba decorado con símbolos extraños tallados en las paredes y el suelo. En el centro, un altar hecho de huesos humanos sostenía un libro antiguo con páginas manchadas de sangre seca. Cuando el periodista se acercó, el aire a su alrededor se tornó denso, dificultando la respiración. Escuchó cánticos provenientes de todas partes, aunque no había nadie más en el vagón. Asterisco, el sacrificio debe cumplirse, asterisco murmuraban las voces. Al abrir el libro,
vio imágenes de sacrificios humanos y rituales macabros realizados dentro del tren. Las palabras escritas parecían moverse en la página, como si estuvieran vivas. Antes de que pudiera cerrar el libro, sintió una presencia detrás de él. Al voltear, vio a una figura encapuchada sosteniendo un cuchillo largo y oxidado. Asterisco, eres el elegido, asterisco dijo, y se lanzó hacia él. El periodista esquivó el ataque, pero el cuchillo rasgó su brazo, dejando una herida profunda. Desesperado, agarró el libro y lo arrojó al altar, que inmediatamente se encendió en llamas negras. La figura encapuchada gritó, desapareciendo en un torbellino de cenizas, y el periodista aprovechó para huir al próximo vagón, sintiendo que su tiempo se agotaba. Al entrar al siguiente vagón, el periodista quedó cegado momentáneamente por la luz que reflejaban los numerosos espejos que cubrían las paredes, el techo y el suelo. Sin embargo, algo en esos reflejos no parecía estar bien. Aunque se veía a sí mismo, las imágenes mostraban versiones distorsionadas de él. En algunas, estaba herido, en otras, muerto, y en las peores, convertido en una criatura grotesca con ojos vacíos y sonrisas macabras. Los espejos comenzaron a vibrar, y los reflejos salieron de sus confines, convirtiéndose en figuras corpóreas. Cada una de ellas avanzó hacia él con pasos lentos pero decididos. Una de las figuras habló con una voz idéntica a la suya. Asterisco, ¿por qué insistes en escapar? Aquí es donde perteneces. Asterisco. El periodista intentó retroceder, pero no había salida visible. Las figuras lo rodearon, y una de ellas lo agarró del brazo, su toque quemante le arrancó un grito de dolor. En un acto desesperado, rompió un espejo cercano con el codo, lo que provocó que las figuras soltaran un grito ensordecedor. Con los fragmentos del espejo en la mano, comenzó a cortar a las figuras una por una. Cada golpe las hacía desaparecer en una nube de humo negro, pero el esfuerzo lo dejaba cada vez más débil. Finalmente, encontró una puerta oculta detrás de uno de los espejos rotos y se lanzó hacia ella, dejando atrás las risas burlonas de los reflejos restantes. El nuevo vagón era oscuro y silencioso, pero en su centro había un enorme reloj de péndulo. Su sonido resonaba en todo el espacio, asterisco tic-tac, asterisco. Sin embargo, las manecillas no avanzaban, en cambio, giraban hacia atrás, y cada giro hacía que el aire se volviera más pesado. De la sombra surgió un anciano encorvado, vestido con un traje negro gastado y un sombrero de copa. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Asterisco, el tiempo no existe aquí, asterisco dijo con una voz quebrada pero potente. Asterisco, cada segundo que pasas en este tren, tu alma se desvanece un poco más. Asterisco. El periodista trató de ignorarlo y avanzó hacia la puerta, pero el anciano levantó su bastón, y el reloj comenzó a girar más rápido. El vagón se llenó de imágenes del pasado del periodista, momentos felices, errores, y especialmente las decisiones que lo habían llevado hasta el tren fantasma. Asterisco, ¿quieres escapar? Entrega algo a cambio, asterisco dijo el anciano, extendiendo una mano huesuda. En ese momento, el periodista sintió que su cuerpo comenzaba a envejecer rápidamente, como si el tiempo lo estuviera atrapando. Con un último esfuerzo, rompió el péndulo del reloj, causando que el anciano desapareciera en una nube de polvo. Antes de que el vagón colapsara bajo el peso de las fuerzas temporales, logró abrir la siguiente puerta y escapar. El vagón siguiente estaba completamente vacío, pero las sombras que proyectaban sus pasos parecían tener vida propia. Cada movimiento que hacía era imitado por una sombra que se movía más rápido, más grande, y con intenciones claramente hostiles. Pronto, las sombras comenzaron a desprenderse del suelo, tomando forma física. Eran figuras sin rostro, hechas de una oscuridad tan profunda que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Una de ellas lo golpeó, lanzándolo contra una pared. Aunque no tenían armas visibles, sus golpes eran como dagas heladas que penetraban hasta sus huesos. Asterisco, no puedes huir de nosotras, asterisco dijeron al unísono, sus voces resonando como un eco interminable.
El periodista, debilitado pero decidido, encontró un tubo metálico en el suelo y comenzó a luchar contra las sombras. Cada golpe hacía que una se disipara en una nube de niebla negra, pero por cada una que derrotaba, otras dos emergían del suelo. Finalmente, vio un pequeño rayo de luz al final del vagón. Corrió hacia él, esquivando los ataques de las sombras, y logró abrir una puerta oculta que lo llevó al siguiente vagón, dejando atrás el eco de las voces sombrías que prometían atraparlo tarde o temprano. El vagón en el que entró ahora parecía salido de una pesadilla familiar. Había una cuna en el centro, y sobre ella, una muñeca de porcelana con una sonrisa macabra observaba fijamente al periodista. En las paredes, dibujos infantiles cubrían la superficie, todos ellos representando escenas de horror indescriptibles, niños llorando, monstruos de ojos rojos, y una figura materna de espaldas, con una sombra alargada que se extendía sobre ellos. De pronto, el vagón se llenó con el sonido de un llanto desgarrador, como el de una madre que busca a su hijo perdido. Un susurro frío recorrió el aire. ¿Dónde está mi bebé? ¿Por qué me dejaste sola? El periodista intentó alejarse de la cuna, pero de repente, la muñeca se movió sola, sus ojos vacíos ahora mirándolo fijamente. La puerta del vagón se cerró con un estruendo, atrapándolo. Y entonces, un extraño resplandor iluminó la figura que se encontraba al final del vagón. Era una mujer, vestida con ropas rasgadas, los ojos hinchados de tanto llorar. Sus manos temblaban mientras cargaba en su brazo un bebé fantasmagórico, que parecía estar muerto. Pero lo peor fue cuando la mujer giró lentamente hacia él, revelando una sonrisa macabra, llena de dientes rotos y sangrientos. «No te vayas, hijo mío», dijo la figura, acercándose lentamente con su bebé en brazos. «Ven y juega conmigo». El periodista intentó gritar, pero no podía emitir sonido alguno. La mujer comenzó a arrastrarse hacia él, su cuerpo descomponiéndose a medida que avanzaba. Los gritos del bebé se unieron al llanto de la madre, creando una amalgama de dolor que llenó el vagón. En un arranque de terror, el periodista corrió hacia la puerta, pero la mujer lo alcanzó, dejando caer al bebé fantasmagórico, que se desintegró en una nube de polvo. Al mirar hacia atrás, vio cómo la madre desaparecía en la oscuridad, dejando solo el eco de su llanto eterno. El siguiente vagón estaba oscuro, sin ninguna luz que iluminara el camino. Los rieles del tren crujían bajo el peso de lo desconocido, y de repente, una sombra monstruosa apareció al fondo, moviéndose con una velocidad imposible. La bestia era colosal, con garras afiladas y ojos brillantes que destilaban maldad. Cada paso que daba resonaba como un trueno, y su aliento caliente impregnaba el aire. No era humana, ni animal, sino algo mucho peor, una criatura del abismo, creada por el mismo tren maldito. «Escápate mientras puedas», susurró una voz dentro de su cabeza. «No te quedes. No estás preparado». El periodista miró a su alrededor buscando una salida, pero no había nada más que paredes de metal y una oscuridad aplastante. La bestia rugió, su grito reverberando a través del vagón, y con una rapidez aterradora, se lanzó hacia él. Desesperado, el periodista trató de esquivar el ataque, pero la bestia lo alcanzó, dejándolo tendido en el suelo con una herida profunda en su abdomen. El dolor era insoportable, pero lo peor era la sensación de estar siendo consumido, como si su cuerpo estuviera siendo desintegrado lentamente por el toque de la criatura. Con un último esfuerzo, el periodista consiguió levantarse y corrió hacia la salida del vagón. Antes de que pudiera cerrar la puerta, escuchó un rugido final, y la puerta se cerró justo a tiempo para evitar que la bestia lo alcanzara. El vagón desapareció en la oscuridad, pero el periodista sabía que la criatura aún lo estaba acechando, esperando su próxima oportunidad. En este vagón, el aire era espeso, denso, como si estuviera impregnado de algo más allá de la muerte. Cada respiración era difícil de hacer, como si el aire estuviera hecho de cenizas y sombras. A medida que avanzaba, escuchó murmullos, voces apagadas que provenían de las paredes. Al principio, pensó que era su mente jugando trucos, pero pronto se dio cuenta de que las voces eran reales. Eran espíritus atrapados, almas que nunca habían podido encontrar la paz.
«Nos has traído aquí», dijo una de las voces, y de las sombras emergió una figura espectral, su rostro distorsionado por la agonía. «Nos has condenado a este lugar». El periodista intentó retroceder, pero más figuras aparecieron, rodeándolo por completo. Sus ojos brillaban con un odio palpable, y sus manos, delgadas y huesudas, intentaban tocarlo. De repente, la puerta del vagón se cerró, y el tren comenzó a moverse más rápido. Las figuras aparecían de todas partes, llenando cada rincón del vagón, susurros ensordecedores a su alrededor. Las manos de los espíritus lo tocaban, quemando su piel, arrancándole pedazos de su alma con cada toque. En su desesperación, el periodista comenzó a gritar, pero las voces de los muertos se tragaron sus palabras, y el dolor lo paralizó. Las sombras lo arrastraron, llevándolo al centro del vagón, donde las almas comenzaban a fusionarse con él, dejando una marca de maldad eterna en su cuerpo. Con un esfuerzo titánico, se liberó de las sombras y corrió hacia la puerta del siguiente vagón, sin mirar atrás, sabiendo que esas almas jamás lo dejarían en paz. Este vagón estaba vacío, pero el silencio era tan denso que parecía que la muerte misma lo rodeaba. En la distancia, una sombra se movía lentamente, pero el periodista no podía verla completamente. Era como si la muerte estuviera acechando desde fuera de su visión, esperándolo en cada rincón. Con cada paso, sentía que algo invisible lo observaba, que algo lo acechaba. Y entonces, la sensación de frío lo envolvió, helándolo hasta los huesos. «Ya está aquí», susurró una voz, y de repente, una figura apareció frente a él. Era la muerte misma, una sombra que no tenía rostro ni forma, pero cuyo poder era palpable. La figura levantó su mano, y el periodista sintió una presión invisible que lo aplastaba. Sus pulmones se vaciaron de aire, y su cuerpo comenzó a temblar. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y pudo escuchar las campanas de la muerte sonando lentamente. A punto de caer al suelo, sintió un impulso final de fuerza y, con todas sus fuerzas, empujó la figura de la muerte, abriendo una puerta en el último momento. Con la sensación de que la muerte lo había marcado, avanzó al siguiente vagón, sabiendo que aún no había escapado de su destino. El tren empezó a desacelerar, pero no había señal de un destino. El silencio que invadía el vagón era tan denso que parecía que el tren se movía solo para seguir su viaje hacia el abismo. De repente, el aire se tornó aún más pesado, como si la misma muerte lo estuviera esperando. Los rieles chirriaban, pero no podían tapar el sonido de los susurros que emergían de las paredes. Asterisco, ¿a dónde vas? ¿No lo sabes ya? Asterisco. La voz era grave, casi gutural, como si proviniera del mismo infierno. De las sombras en las esquinas, aparecieron figuras que no tenían forma humana. Seres de ojos vacíos, piel putrefacta, cuerpos deformados por el tiempo y el tormento. Se acercaban lentamente, sin prisa, sabiendo que la presa no podría escapar. El periodista intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, no solo por el miedo, sino por una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. La temperatura descendió drásticamente y el aire se tornó denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo. De repente, una ráfaga de viento helado golpeó su rostro, y las figuras comenzaron a susurrar palabras incomprensibles. Asterisco, déjate llevar, asterisco. De pronto, el tren se detuvo por completo. Un sonido sordo llenó el aire, seguido por un profundo silencio. El periodista miró hacia la puerta del vagón, pero no veía nada. Solo la oscuridad infinita más allá de ella. Se atrevió a dar un paso hacia la salida, pero algo lo detuvo. En ese momento, las figuras avanzaron. De sus bocas salían gritos desgarradores, y sus manos, cubiertas de cicatrices y podredumbre, se extendieron hacia él. Intentó moverse, pero era imposible. Cada paso hacia adelante era un paso hacia la condena. No puedes escapar. Asterisco, rugió una de las figuras, y una presión insoportable aplastó su pecho. Cada parte de su ser comenzaba a desintegrarse, su alma desgarrada lentamente mientras las sombras lo devoraban.
Con un último esfuerzo, el periodista gritó, pero el sonido fue engullido por la oscuridad. El tren comenzó a moverse nuevamente, esta vez con más rapidez, como si supiera que ya estaba cerca de su destino final. El periodista, ahora completamente indefenso, se encontraba en el último vagón, rodeado de las figuras que lo habían atormentado. Pero algo había cambiado. Ya no sentía miedo, solo una aceptación fría. Su cuerpo se había ido descomponiendo lentamente, y ahora solo quedaba su conciencia, atrapada en una pesadilla interminable. Las figuras seguían avanzando, pero ya no lo tocaban. De alguna manera, lo habían dejado en paz. Sin embargo, el tren no se detenía. La oscuridad a su alrededor era tan profunda que parecía engullirlo por completo. Al mirar a su alrededor, el periodista vio que ya no estaba solo en el vagón. En las sombras, pudo distinguir otras figuras, almas atrapadas como él. Unas más viejas, otras más recientes, pero todas compartían el mismo destino. Asterisco, esto no tiene fin, asterisco, murmuró una voz detrás de él. Al volverse, vio a una mujer con el rostro cubierto de cicatrices, su cuerpo desmoronándose en pedazos. Asterisco, este es nuestro viaje eterno. Un tren sin salida. Nunca llegarás a donde quieres ir. Asterisco. El periodista intentó gritar, pero su voz ya no era suya. Su cuerpo se estaba desintegrando poco a poco, como si estuviera siendo devorado por las mismas sombras que lo rodeaban. Pero algo en su interior sabía que no importaba. Nada de lo que había hecho en vida tenía importancia. Lo único que quedaba era la condena eterna, la realidad de que no había escape. El tren siguió avanzando, más rápido y más rápido. La oscuridad lo tragaba todo, el sonido de los rieles y el viento eran lo único que se oía. De repente, el tren se detuvo bruscamente. Y entonces, la oscuridad lo envolvió todo. No había más vagones, no había más figuras, solo un vacío insondable. El viaje había llegado a su fin, pero no había descanso. Solo la muerte.